Antiguamente, el gran historiador y geógrafo Heródoto de Halicarnaso, allá por el siglo V a.C., decía que el término geometría se comenzó a usar para medir las tierras después de las inundaciones del Nilo, ya que se buscaba que las tierras de labranza continúen pagando equitativamente los impuestos al faraón de acuerdo al tamaño que tenía cada uno. Por eso es que geometría significa medir la tierra, ya que se utilizaba para medir las tierras de labranza entre los campesinos de ese tiempo, ¿no? Posteriormente, con el pasar de los años, comenzaron a estandarizar las medidas utilizando herramientas básicas como por ejemplo la palma de la mano, los pies, los codos, los dedos, y esto permitía hacer unas mejores mediciones. Con el pasar de cientos de años, esto se ha ido perfeccionando bastante. Nosotros conocemos ya la regla o un conjunto de reglas distintas que nos permiten medir de manera mucho más precisa a como era en ese tiempo, ¿no? Al inicio de todo. Incluso ahora se mide a escala microscópica, ¿no? Con ciertos microscopios electrónicos que te permiten pues, tener una medición mucho más pequeña y mucho más precisa, casi sin margen de error, ¿no? Soy Jorge Yactayo y este es el inicio del curso de geometría. Y para comenzar justamente nuestro curso de geometría, el primer tema que vamos a revisar es segmentos. Bien, entonces hoy nos toca segmentos 1, primera parte o introducción al curso de geometría. Geometría de manera general puede tener el siguiente concepto. Es la ciencia que estudia las propiedades de las figuras geométricas en el plano, en el espacio y de todas las relaciones empleadas para la medición de longitudes, áreas, volúmenes, entre otros. Bien, eso es, digamos, el concepto, uno de los tantos conceptos que tiene el curso de geometría. Es bastante amplio, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que son segmentos. Y lo primero que vamos a detallar es qué significa una línea. ¿Ok? Al igual, como les comenté en geometría, tiene varias definiciones, todas ellas muy parecidas. ¿Cierto? Ustedes buscan en diferentes textos y van a encontrar definiciones similares. Podríamos decir lo siguiente: es un conjunto de puntos infinitos, de tal manera que siguen una misma dirección. Se pueden clasificar como... vamos a ver entonces el primer tipo de línea. Línea recta. Profesor, ¿existe algo que no sea recto? Claro, la curva, ¿cierto? Es una línea curveada, ¿no? Como una función, por ejemplo. Funciones que son curvas, ¿no? Línea recta, entonces, es un conjunto de puntos que están en una misma dirección. Ojo, ya no dice infinito. Y limitadas en sus sentidos opuestos. Podríamos decir de todas maneras que en esta recta hay puntos infinitos, ¿no? Pero ya al cortar a los extremos o limitarlos, según dice mi concepto, ya no es infinito, ya no se va hacia allá, tampoco se va hacia acá. Digamos que está cortado para que se entienda el concepto de una línea recta. Gráficamente, digamos, conceptualmente, esta flechita te indica que en realidad sigue. Y por acá también esta flecha te indica que sigue por acá. Pero no tendría sentido dibujarlo hacia allá y hacia acá, ¿no? Por eso es que se colocan los extremos para tener una idea de una línea recta que está limitada. Y dentro de esta línea recta hay muchos puntos. Vamos a llamarle pues a este punto M y a este punto N. ¿Ok? Uno de los tantos puntos que tiene esta línea recta. Continuemos entonces con otros tipos de líneas. Líneas rectas paralelas. Si se dan cuenta, esta línea tiene la misma dirección, la misma inclinación que la que tenemos acá. Entonces, cuando tengamos estos tipos de líneas,
que conceptualmente nunca se van a cruzar. Conceptualmente digo porque nunca llegas al extremo de una línea, ¿verdad? Entonces, lo que podemos concluir acá, o digamos la simbolización de líneas paralelas, toma esta forma, fíjense. La recta M es paralela, estos dos palitos inclinados, con la recta N. ¿Correcto? Entonces, siempre este simbolito cuando quieran expresar dos rectas paralelas y cuando les venga una pregunta y ya ven este símbolo, ustedes ya saben de qué se trata. Sigamos entonces. Líneas rectas secantes. Al contrario de las paralelas que nunca se van a cruzar, estas rectas pueden cruzarse en un punto. Este es entonces el punto de cruce o punto en común que tienen estas dos rectas. Y aquí no hay una propiedad particular, no hay un símbolo que los represente. Simplemente son rectas que se están cruzando y tienen un punto en común. Ojo, pueden haber varias rectas cruzando a una sola. Pueden ser varias paralelas cruzando a una sola recta. Eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos con otros conceptos. A ver, semirrecta. Si nosotros sabíamos que una recta era pues de extremo a extremo, una semirrecta, digamos, es de un extremo a un punto limitado, a un punto que está ahí. Por ejemplo, dice semirrecta, sea una recta MN, MN, ¿correcto? Y en ella tenemos el punto O que está por aquí. Entonces, si yo quiero a partir de mi recta establecer una semirrecta, ubico un punto en cualquier parte de la recta, digamos entre M y N, puede estar acá, puede estar por acá incluso, de tal manera que divida en dos a mi recta. Al dividirlo en dos se llama semirrecta. Es decir, fíjense, el punto O lo tengo aquí y a su izquierda está el M. O el punto O lo tengo acá y a su derecha está el N. Lo que era una recta completa ahora se convierte en dos semirrectas. Entonces, esto se llamará semirrecta, en este caso OM, ¿verdad? OM, apuntando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿correcto? Y en el segundo caso se llamará semirrecta ON, ¿cierto? Apuntando hacia mi derecha, el otro extremo o la otra parte que me falta. Listo, son conceptos nada más, ya después vamos a ver la parte práctica y problemas de aplicación, ¿no? Seguimos entonces, segmento de recta, es decir, una parte nada más de una recta. Ya no hablamos de un punto con el extremo o de un punto con el otro extremo. Significa tomar una parte, un segmento de toda la recta. Yo voy a representarlo eso acá. ¿Qué es lo que nos dicen? Es una parte de la recta cuyos extremos están limitados por los puntos M y N. Perfecto. Ahora, el M y el N que te menciono acá no representan a los extremos. Simplemente es desde aquí hasta acá. Fíjense, cuando yo hablaba de recta, hablaba de un extremo. Indica que esto sigue y sigue y sigue, ¿cierto? Este extremo le llamamos M, este otro le llamamos N. Aquí lo mismo, ¿no? Extremo M, extremo N. Aquí ya no. Aquí lo que tenemos es un punto al cual le llamamos M, un punto al cual le llamamos M y un punto al cual le llamamos N. Eso implica que estos no son los extremos, como lo vimos en los otros casos. Solamente es un punto como por ejemplo el O. Entonces, este segmento ya no va a tener una flechita
como lo vimos acá, o como lo vimos acá, o como en la pizarra anterior. Ahora simplemente decimos segmento MN. También le puedes colocar una rayita así. Profe, ¿y las flechitas? No, ya no tienen, porque esto no es infinito como sí lo era aquí o como lo era por acá, ¿correcto? Ahí está la gran diferencia. ¿Y no se hace un poco pesado estarle colocando dos letras más una rayita? En algunos casos sí. Y como tú quieres acortar tus procedimientos, ya que en muchos de los casos estás contra el tiempo, entonces podemos utilizar algo auxiliar. Fíjate, si te das cuenta he colocado aquí una línea que puede reemplazar a el M y el N. Por ejemplo, colocándole una variable. Le voy a llamar X. Entonces puedo llegar a la siguiente conclusión, que el segmento, que ya no es infinito, recuerda, el segmento MN es igual a ¿qué? A X. Y trabajas con variables cortas, ya no necesitas colocarle tampoco el símbolo del segmento, simplemente alguna variable aleatoria, X, Y, Z, una letra distinta a lo que ya tienes aquí arriba. Y como les comenté, vamos a seguir todavía con algunos conceptos adicionales y ya de ahí entramos a los primeros ejemplos, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es lo que continúa. Punto medio de un segmento. Es el punto ubicado de tal manera que divide al segmento principal en dos segmentos de igual longitud. Fíjense, este es el segmento principal, al que yo le voy a llamar M y P. Y voy a ubicar un punto de tal manera que estos dos sean o tengan la misma longitud o sean del mismo tamaño. Este es entonces el punto medio. Ese es el concepto, que este segmento sea del mismo tamaño que el que tenemos aquí. También, como vimos en la pizarra anterior, puedo llamarle con alguna letra. En este caso le voy a llamar L y L. ¿Qué ecuaciones o pequeñas ecuaciones podemos encontrar a partir de ello? Fíjense. MN, el segmento MN, ¿cierto? Es igual al segmento NP y es igual a L, ya que si lo quiero llamar con una sola variable, le llamo L. ¿Qué más? Fíjense, el segmento MN es igual al segmento NP y es igual al segmento MP, o sea, a todo el segmento principal dividido entre 2. Ahora, por último, si este 2 pasa a multiplicar, ¿qué puedo concluir? Que el segmento MP es igual a 2 veces el segmento MN y es igual a 2 veces el segmento NP. Entonces, son varios detalles que yo puedo sacar a raíz de tener un punto medio, digamos, en un segmento, ¿no? Esto tiene mucha aplicación. Ojo, esta parte es muy, muy, muy importante. Se hacen muchas preguntas tomando el punto medio. Muy atentos entonces con este concepto. Sigamos, segmentos de rectas consecutivos. No lo había explicado al comienzo, pero digamos que ya esto está incluido acá. O lo vamos a ver acá en la pregunta o aquí en el gráfico de esta definición. ¿Qué es lo que dice? Dos o más segmentos se les denomina consecutivos si cada uno tiene con el siguiente un extremo común. Ah, fíjense. Y si están en una misma recta se les llama segmentos
lineales. Ojo, dice algo acá muy claro. Si cada uno tiene con el siguiente, se refiere al siguiente segmento, un extremo en común. Bien, entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, un segmento. Y el siguiente segmento deben tener un extremo en común con el otro. Ahí está. Este segmento tiene un extremo que está junto al extremo del otro segmento. Y así podría ir formando un conjunto de segmentos que tienen extremos en común o extremos juntos. Pero vamos a la parte, digamos, más importante. Y si está en una misma recta se les llama segmentos colineales. Si yo lo grafico así, no están en una sola recta. Tendría que ubicarlos de esta forma, fíjate. O de esta. O de esta. Si yo los grafico a estos segmentos en una sola recta, horizontal o vertical, digamos que podríamos decir que se llaman segmentos colineales. Entonces, borramos este gráfico y vamos a trabajar solamente con segmentos colineales. Segmentos consecutivos que son colineales. Por ejemplo, podría llamarles M, N, P y Q. ¿Cierto? Son segmentos consecutivos y colineales al mismo tiempo. Comencemos ahora sí con los ejemplos. Primer ejemplo, dice, en la figura, fíjate, es una recta de segmentos colineales. En la figura, AB vale 8, BC vale 7, CD es igual a 15, DE vale 13. Todos están ubicados aquí. Calcular el valor de AE, me están pidiendo. Voy a hacer el pequeño gráfico ahí, nuevamente, para que puedan ubicarse mejor. Fíjense. Bien, entonces aquí ya tengo nuevamente el gráfico replicado de la pregunta, pero ya le puedo ir agregando algunos detalles. Lo mismo, la recta se llama o tiene los puntos A, B, C, D y E. Luego, corresponde colocarle los valores a cada uno de los segmentos. AB entonces vale 8, BC vale 7, fíjate que lo estoy colocando justo debajo del segmento que le corresponde. CD vale 15 y DE es igual a 13. Ojo, cuando los alumnos dibujan los segmentos, o digamos no solamente segmentos, pueden ser otro tipo de gráficas dentro de geometría principalmente, no hay un respeto exacto de lo que es el tamaño del segmento o del ángulo o del triángulo o una proporción de acuerdo a los datos de la pregunta. Yo tampoco estoy haciendo, digamos, una medición exacta, o sea, esto no mide 8 centímetros, esto no mide 7, esto no mide 15, aunque pareciera, ¿no? Lo que sí hay que tratar de hacer es que haya una cierta proporción entre los datos que tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que esto es 7 y sé que es más pequeño que 15, por lo tanto lo hice más corto. Este es 8 y lo hice más pequeño que 15, un poco más pequeño, sabiendo que 15 es casi el doble de 8. Y que DE, que es 13, es más pequeño que 15 y por eso, si te das cuenta, lo hice un poco más chico. Es decir, no estoy haciendo al detalle el tamaño de cada uno de los segmentos, pero de todas maneras hay que tomar una cierta proporción, sobre todo cuando entremos a triángulos. Ahí sí hay que ser un poco cuidadosos, ¿no? Porque a veces dibujamos los ángulos o los lados de los triángulos sin ningún tipo de orden y al final no nos damos cuenta que justamente ordenando bien la pregunta nos salía más rápido la respuesta, ¿sí? Entonces hay que estar atentos y dibujar de alguna manera proporcionado a lo que los datos nos indican. Listo, entonces coloqué aquí los segmentos, los valores de cada uno de los segmentos y fíjate la pregunta, me están pidiendo el valor de AE. AE, si te das cuenta, va de izquierda a derecha, es decir, toma a todos los segmentos juntos, ¿verdad? ¿Por qué he dejado este espacio? Porque le voy a llamar con una variable X. Entonces,
¿A qué podemos llegar aquí? El segmento AE, el cual me están pidiendo, viene a ser el valor de X y al mismo tiempo, si te das cuenta, X está formado por 1, 2, 3, 4 segmentos. Si tú tienes 4 segmentos juntos, no los vayas a multiplicar, no hay una progresión, no, nada de eso. Si tú tienes segmentos consecutivos y colineales y te piden todo este tamaño, simplemente los sumas. 8, que es el primero, 7, que es el segundo, 15, que es el tercero, y 13, que es el cuarto. Entonces, el X o el AE que me están pidiendo será 8 más 7, 15, 15 más 15, 30, 30 más 13, 43. ¿Me dieron alguna unidad? No, entonces le llamo U. Cualquier unidad genérica, centímetros, metros, kilómetros, milímetros, ¿correcto? Entonces ahí está la solución al primer ejemplo. Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos más. Continuamos entonces con el ejemplo 2 del tema de segmentos. Me dice lo siguiente: sobre una recta se tienen los puntos consecutivos A, B, C y D, de modo que AD vale 120, AB es 35 y CD es 55. Hallar BC. Si te das cuenta, estrictamente sobre la pregunta no hay un gráfico, es decir, a ti te toca dibujar. Ahora, si son puntos consecutivos que están en una recta, entonces tú ya más o menos vas pensando cómo lo puedes dibujar, ¿no? A, B, C y D. Yo primero dibujo mi recta y sobre ella debo ubicar 4 puntos consecutivos. Este será entonces el A, este será el B, este será el C y el último debe ser el D. Profesor, ¿por qué no ha colocado el C más acá o el B más acá? Fíjate cómo está la proporción. AD, vale 120. Es decir, todo el segmento de izquierda a derecha vale 120. Y los segmentos AB y CD valen 35 y 55 respectivamente. Si te das cuenta, yo he colocado el 35 un poco más pequeño que el 55, que son, digamos, los tamaños que le corresponden. Ahora, 55, digamos, es casi el doble, ¿no? 70, sí, pues, pero digamos que asumo que es mayor el 55 que es el 35, ¿dónde? En mis segmentos. Vamos a colocarlo entonces. Por lo tanto, AB vale 35, CD vale 55, y me están pidiendo hallar BC. El BC, al no tener, digamos, un valor, le ponemos una variable, X, ¿verdad? Y tal como lo vimos en los casos anteriores, en el ejemplo anterior, yo puedo pues asumir una ecuación. Recuerden que todo esto se basa en convertirlo a una ecuación. El 120 es el segmento grande y viene a ser la suma de los segmentos colineales. Es decir, 35 más X más 55 es igual a 120. 35 más 55 es 90 igual a 120. El 90 pasa restando. Entonces ya tengo mi respuesta. X es igual a 30. Profesor, ¿qué unidad? No tengo, así que le pongo la letra U. 30 unidades. Bien, entonces recuerda, segmentos que están consecutivos y colineales se suman y se igualan al segmento principal, al que va de extremo a extremo. Bien, vamos entonces con el ejemplo número 3. Fíjate,
En la figura te dicen C. Aquí sí te están dando una recta. C es un punto medio. Muy bien, dato importante. ¿Te acuerdas que te comenté? La expresión punto medio va a ser de mucho uso en este tema de segmentos y en geometría en general siempre lo vas a usar. Sigamos. C es el punto medio de AD y B es el punto medio de AC. Si AD vale 20, calcular BC. Fíjate cómo lo vamos a completar. Primero vamos a hallar de pequeño hacia grande. ¿Ok? Fíjate, cuando decimos que C es punto medio de AD, significa que C está en el centro entre A y D. Gráficamente he intentado de que eso parezca, ¿cierto? Que C está en el centro entre estos dos extremos A y D. Al mismo tiempo, B es punto medio de AC. También B entonces debe estar a la mitad entre A y C. Ojo que aquí, o en geometría en general, se suelen asumir algunos símbolos para denotar igualdad entre segmentos, ángulos y así sucesivamente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a veces los chicos colocan una bolita, colocan un palito, colocan dos palitos, colocan como que un rectángulo entre, digamos, segmentos o figuras que son iguales. Entonces, yo voy a escoger, por ejemplo, este simbolito que está ahí. Y lo voy a colocar aquí donde me indiquen que los segmentos son iguales. Por ejemplo, B es punto medio de AC. Entonces si B es punto medio de AC, este segmento es igual a este. B punto medio formas dos segmentos iguales. Al no saber cuánto valen cada uno, pero ya sé mediante los símbolos que son iguales, le voy a llamar pues con una letra. Lo bautizamos con la letra X y X. Por lo tanto, al ser C el punto medio de A y D, significa que esto que tienes aquí, todo el AC es igual a todo el CD, pero AC vale 2X. ¿Cierto? X más X es 2X. A ese 2X entonces se repite acá. Esto de aquí es igual a lo que está por acá. ¿Viste? Entonces, sobre el gráfico puedes ir completando los datos que te da la pregunta. Vamos entonces a la operación. Fíjate, si AD vale 20, AD es igual a 20, pero ese AD está formado por tres segmentos en los cuales ya hemos encontrado una proporción de valores. Fíjate, el segmento AB, que es X, como es consecutivo se le suma, el segmento BC, que es X, y el segmento CD, que es 2X. Repito, porque esto es igual a esto, porque C es el punto medio. Bien, cambiamos el orden, esto me da 4X, igual a 20. El 4 pasa a dividir, ¿cierto? Está multiplicando y ya tienes finalmente tu respuesta 5U. Entonces, ahí tenemos la solución al ejemplo número 3. Antes de pasar al ejemplo número 4, vamos a ver el reto de este video para ser solucionado en segmentos 2, ¿sí? Vamos a hacer algunos conceptos adicionales de segmentos 2 y el reto que presentamos a continuación va a ser resuelto en el próximo video. Bien, entonces, como viste, ahí tenemos el reto. Y como siempre espero que tú intentes resolverlo y si no te sale, pues te espero en el próximo video para que puedas revisarlo y fijarte en qué te equivocaste. Siempre es bueno intentarlo y si ya no te salió luego de varios intentos, entonces ya puedes pasar a revisar el video y verificar en qué te equivocaste. De repente fue una cosa muy pequeña y que para la próxima ya vas a saber cómo hacerlo. Vamos entonces con el último ejemplo de esta presentación. Nos dice, sobre una recta,
se consideran los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D, tal que AC es igual a 21, BD vale 37, hallar la longitud del segmento que une los puntos medios. ¿Te acuerdas que te dije? Los puntos medios de AB con CD. Entonces, yo estoy ubicando ya mi recta y sobre ella voy a ubicar los 4 puntos que me indica la pregunta A, B, C y D. Y al mismo tiempo, fíjate lo que voy a ubicar. Los puntos medios de AB y CD. Asumamos entonces, ¿dónde está el punto medio? Digamos que podríamos colocarlo por acá. Y para el caso del segmento CD, podríamos indicarlo por ahí. Listo. Profesor, ¿cómo se van a llamar esos puntos? No sé todavía. Espero tu sugerencia. Puede ser MN, P y Q, JK, ¿cierto? Vamos a llamarle entonces segmentos. Como me quedé en D, vamos a llamarle, ya con otro color, ya que estamos agregándole, segmentos o puntos, mejor dicho, E y F. ¿Viste? Son puntos que no estaban en mi pregunta, a los cuales yo les estoy agregando porque son justamente lo que me están pidiendo. Puntos medios de AB y de CD. Y te acuerdas que por aquí te mostré unos simbolitos, los voy a volver a usar. En este caso, como este es el punto medio de AB, este segmento es igual a este. Y como F es el punto medio de CD, este segmento es igual a este. No me hablan nada de BC, así que lo voy a dejar ahí. Ahora sí, vamos a colocarle los datos que me da la pregunta. Ahora sí podemos colocar los detalles. AC vale 21 y BD vale 37. Y esta línea adicional la he colocado porque esto es lo que me están pidiendo. Fíjate, los puntos medios de AB, que es desde aquí, a esta altura, ¿cierto? Hasta el CD. Entonces, digamos que esto es E, esto es B, esto es C y esto es F, ¿verdad? El punto medio de AB hasta el punto medio de CD, o sea, desde E hasta F. Mira, ya lo coloqué completito. ¿Cómo se resuelve acá? Fíjate, yo no sé cuánto valen cada uno de los segmentos. Tengo ahora 5 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, voy a tener que asignarle variables. Esas variables me van a ayudar a conseguir una ecuación y finalmente sacar mi respuesta, ¿no? Por ejemplo, este palito que ves aquí le podemos llamar pues XX, ¿correcto? X y X a cada segmento que representa el palito. Este BC, que no ha sido mencionado en la pregunta, le llamamos Y. Cada tronquito que ves ahí le llamamos ZY, Z. Entonces tengo X, X, Y, Z y Z. Y lo voy a bajar aquí a la pregunta. EB entonces, ¿cuánto vale? X. BC, ¿cuánto vale? Y. Y CF, ¿cuánto vale? Z. Ah, entonces a mí me piden X más Y más Z, que representa el segmento EF, que son los puntos medios de AB y CD. ¿Cómo conseguimos eso? Por medio del dato. Fíjate, AC, para mí AC viene desde aquí hasta acá, ¿verdad? Representado por 2X y Y. Perfecto. Entonces, 2X y Y, que viene a ser AC, es igual a 21. El siguiente caso, BD. BD viene desde aquí hasta acá y está representado por el Y más 2Z. Y más 2Z. ¿Y cuánto vale BD entonces? 37.
Muy bien, entonces aquí voy a hacer una suma de ecuaciones que voy a obtener acá, 2x, porque ya no hay otro x, pero y más y sí, 2y. Y el 2z también lo bajo solo porque no hay otro z. Estoy sumando. ¿Ah? ¿Cuánto es 21 más 37? 58. Ya tengo ahora sí mi respuesta. A todo le saco mitad. Mitad de 2x, x. Mitad de 2y, y. Y mitad de 2z, z. Y mitad de 58, 29. Nuevamente, no tengo centímetros, kilómetros, milímetros, metros, así que le llamo U. Entonces, muy importante si te das cuenta, el dibujo. Si tú eres ordenado en tu dibujo, todas las preguntas te van a salir. O por lo menos ya vas a tener una mejor idea de cómo hallar tu respuesta. Bien, si tú haces un dibujo desproporcionado, desordenado, entonces va a ser un poco complicado que puedas hallar una solución rápida y lógica sobre todo. Por favor, revisen el reto. Espero que el próximo video ustedes puedan apoyarse en él para resolverlo. Y si les ha salido, mucho mejor todavía, ¿sí? Vamos a hacer todavía otros conceptos más en el siguiente video, que es segmentos 2, donde vamos a dar otras ideas de resolución de preguntas y de ahí ya pasamos de frente a los problemas, ¿sí? Igual desde el nivel básico hasta el avanzado, ¿sí? Nos vemos entonces en segmentos 2. No se lo pierdan, va a estar igual de interesante.